Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, jueves 31 de julio. Termina julio, chicos. Uno puede suponer que es una buena noticia, pero no sabés los aumentos que se vienen en agosto. Así que una cosa te lleva a la otra. Un alivio que antecede al huracán, de alguna forma. Mientras tanto, mucho para contar. Dejen un like, un comentario y arrancamos a resumir. Porque la crisis cambiaria se profundiza. Atención, el dólar oficial a 1.375. Muy cerca, cada vez más cerca de la banda de arriba, ¿no? Dólar oficial 1.375, anota un nuevo máximo. En los últimos días hubo movimientos en las cotizaciones que obligaron al Banco Central a intervenir de todas las formas posibles, a través del mercado de futuros, etc. Y las expectativas de devaluación siguen aumentando. Las últimas medidas del equipo económico para contener estas presiones fueron evidentemente poco efectivas. El mercado no les cree y el dólar oficial se dispara ya casi a 1.400, acercándose al techo de la banda. La colocación de deuda en pesos a tasas de interés efectiva anual del 65% para incentivar la bicicleta financiera y desalentar la demanda de dólares. No me digas. No generó alivio. No me lo digas. Se ve que prefieren los dólares. ¿Viste? Lo que dijo el JP Morgan en su momento. Sí. Dijo, mira, todo bien, la bicicleta, bárbaro, Totín. Sí. No te la pierdas, campeón. Metele por acá que estás re bien. Vos andá, pero a mí dame los dólares, dijo el JP Pero Morgan. nosotros nos vamos. A mí dame el JP Puedo Morgan. hacer lo que quiera, pero yo la nosotros nos bicicleta vamos. te la dejo acá, dame los dólares. Eso es lo que parece estar sucediendo. También la intervención en dólares futuros es otro de los puntos que provoca incertidumbre. Mucho ruido, ¿eh? Mucho ruido. Esto no es nuevo. Viene de arrastre, viene... Insisto, para mí hay una señal de largada que fue lo de JP Morgan. Sí. Que hasta ahí más o menos vos los veías tranquilos a todos y demás. El JP Morgan dijo, che, todo bien, pero no la veo. Y a partir de ahí se empezó a mover. Salió Toto Caputo, la canchereó demasiado para mi gusto, teniendo en cuenta que sos ministro de Economía de la República Argentina y Toto Caputo. Con eso de no te la pierdas, campeón, si está barato comprar, fueron a comprar todos. Los campeones, los subcampeones, los que salieron tercero, Claro, cuarto, quinto, todos fueron a comprar. El error de decir eso en un país que salió campeón del mundo y campeón de América en las últimas dos competiciones. Digamos, hay No te la 46 pierdas, millones de campeones. Somos todos campeones. Somos todos campeones, fueron a comprar. Bueno, la cotización del dólar todavía se ubica lejos del techo de la banda cambiaria de los 1.400, pero ahí nomás, ¿eh? Ahí nomás. Lejos estaba hace un tiempo, ahora se acerca. Ahora la banda está un poco más arriba, ¿no? Está en 1.400 y pico, ¿no? Claro. El gobierno tiene muchos dólares frescos del Fondo Monetario Internacional. Le entran ahora 2.200 millones de dólares para intentar moderar la volatilidad. Pero hay desconfianza. Pero desconfianza además en el terreno que se supone que el gobierno manda, ¿no? En el terreno de las finanzas. En lo único que sabe hacer Caputo. Porque después, ¿qué le vas a pedir? Producción, industria, entramado productivo, empleo. Sí, No, sí, no, sí. está No. fuera de su caja de herramientas. Son timberos. Y ni ahí están pudiendo lograr cumplir con sus objetivos, ¿no? Y ahora, Mati, ¿qué sabés o qué escuchaste? Digamos, esto que está pasando ahora, ¿qué es? ¿Que se quedó sin balas en el cargador o que está dejando correr? Si es por lo Qué que dice el buena gobierno, Tomap. Tumap, Sí. todo marcha acorde al plan, no importa qué suceda. Peter Gail, como me parece bastante evidente, más allá de qué dice uno y qué dice el otro, si el gobierno mueve la tasa de interés todos los días, interviene en el mercado futuro, sale a jugar en el mercado y el dólar sigue subiendo, evidentemente hay sectores del mercado que no le creen al gobierno. Claro. Después lo que dice Sturzenegger, además, es el riesgo Cuca. No, esto pasa porque Vienen las elecciones. vienen las elecciones y hay, no sé, posibilidad de que... Es que el kirchnerismo está tan bien. Claro, el kirchnerismo que está bárbaro, está volando, puede ganar las elecciones y es inminente el triunfo kirchnerista. Vos decís, ok, ni los kirchneristas tienen tanta expectativa en el kirchnerismo. Sí, sí, sí. Entonces, más que el riesgo Cuca, evidentemente acá lo que hay es que a Milei ya se le ven los hilos y a Toto Caputo le han tomado el tiempo. Y bueno, obviamente, ¿qué va a pasar con el precio del dólar una vez que pasen las elecciones de octubre? Es muchas preguntas en el aire. Pero lo cierto es que todo esto en el mercado financiero, ¿no? Timba, finanza, todo, dólar, tasa, PIM, cosas que por ahí no todo el mundo entiende, pero que cuando vos ves que el dólar aumenta genera preocupaciones. Después vos vas al terreno de
lo real, de la economía real, y las cosas también están mal. La crisis laboral y los conflictos se expanden en todo el país. Entonces, no te arreglan ni la macro, ni la micro, ni la micro, ni nada, en definitiva. No sé a esta hora, salvo el dato de inflación de INDEC de 1,5% en los últimos 2 meses, ¿cuál es hoy el elemento de la economía argentina, ya sea de las finanzas o de la economía real, que lleva tranquilidad? No. Ninguno. Realmente ninguno. Y después cuando vas a la vida real de las personas, el impacto que está teniendo es notable. Venimos acá tratando de hacer un esfuerzo de contar diariamente los conflictos que hay en todo el país, en distintos sectores, muy distintos entre sí. Conflictos en Vaca Muerta con los petroleros, pero también con los camioneros, las pymes que dependen de Vaca Muerta, tensión entre el gobierno y la Unión Obrera Metalúrgica por el techo a las paritarias, crisis, además, en el sector con una nueva suspensión masiva de trabajadores de Asindar. Contábamos también en estos días el caso de DAS, que es la empresa que fabrica zapatillas para Nike, Adidas, Asics, entre otros, pero también la crisis que ya venía atravesando, por ejemplo, Topper en Tucumán, la empresa que había cerrado su planta en la provincia de Buenos Aires y que ahora está despidiendo gente en El Dorado, en la provincia de Misiones, la importación brutal y restricta de ropa, calzado, todo lo que se te ocurra está destruyendo el aparato productivo local. Hay ese tipo de tensiones. Y después está también, porque hay un poder económico medio parado de manos, avanzando en contra de los derechos sindicales, que es un poco lo que están denunciando los trabajadores de Coca-Cola, por ejemplo. En Córdoba, trabajadores de Coca-Cola Andina están protestando por 5 despidos, están realizando asambleas, medidas de fuerza, asambleas de 2 horas por turno, exigiendo la reincorporación de sus compañeros. Según están informando en los últimos días, se trata de 5 despidos antisindicales y están llevando a cabo un plan de lucha para exigir la reincorporación de los despedidos, pero que además lo atribuyen a la caída de la producción y lo dicen ellos mismos. Nosotros estamos dentro de la planta y vemos que se produce menos que antes. Coca-Cola estamos hablando, ¿no? Córdoba es, además, un polo industrial clave que ya marca 9,2% de desocupación según la última medición del INDEC. ¿Cuánto? Está cerca, 9,2 dio en Córdoba. En el Gran Córdoba especialmente, está ya cerca de los 2 dígitos de desocupación en la provincia de Córdoba, pero también los conflictos se extienden, y lo venimos contando, a la provincia de Santa Fe. Hay una novedad por estas horas, la crisis de celulosa argentina, crisis financiera y con ventas desplomadas, está paralizando su planta ahí en la zona de Rosario. Una histórica papelera con más de 100 años de trayectoria informó este miércoles, a través de un comunicado a la Comisión Nacional de Valores, que las plantas industriales de Capitán Bermúdez y de Zárate están completamente inactivas, que mantienen solo tareas menores de mantenimiento con personal que no se encuentra de vacaciones. La decisión responde, según el comunicado de la empresa, al marcado deterioro del capital de trabajo y se enmarca en una de las crisis más severas de esta empresa, una de las históricas del cordón industrial de Rosario. Todo lo que es la zona de producción metalmecánica, en la provincia de Santa Fe también, no solo de Asindar, sino en general también de las empresas que producen para la agroindustria, etcétera, todo en crisis. Todo verdaderamente en crisis. La economía real, la vida de los trabajadores en crisis hoy en la Argentina. Y vos hasta acá, ¿cuál era la defensa del gobierno? Bueno, pues la macro está ordenada. El dólar está bajo control, las variables financieras tranqui, que está todo bien. Y vos ves que el dólar se acerca a la banda de 1400. Decís, bueno, entonces, ¿qué es lo que están controlando hoy en la economía argentina? Dame una variable que esté bajo control hoy en la economía argentina. No puedo ahora. No, el gobierno te dirá la inflación. Sí, pero ¿al costo de qué? ¿Y hasta dónde? ¿Y hasta cuándo? Y dale ¿no? un ratito, Sí, claro. Es lo único que les quedó, ¿no? Ayer escuchaba a algunos que decían, bueno, no se trasladó precios, digamos, como, bueno, está bien, sí, devaluamos, pero no se trasladó precios. Sí, la respuesta ahí de algunos es que cómo podés trasladar a precios si ya con los precios que hay no se vende nada. Claro. ¿Qué querés? ¿Aumentar más donde Lo que ya bajó no hay el, ventas? claro, lo que bajó el consumo. Claro. Sí, sí, sí. Y también lo que decíamos ayer, ¿no? Del ancla de los salarios, que es el único que le queda. Exacto. Mirá, en un contexto donde el empleo registrado sigue en caída y los salarios registrados por debajo de los niveles de febrero, la conflictividad laboral está mostrando distintas caras. Por un lado, en junio, los conflictos con paro fueron 46, lo que implicó una reducción del 10% respecto al mismo mes del año pasado. Pero, por el otro lado, las protestas sin huelga fueron 117 solo en el mes de junio, un 48% más que en junio de 2024, según datos oficiales de la Secretaría de Trabajo. En la dependencia, ahí también, en la dependencia oficial, destacaron que los conflictos con huelga cayeron con respecto a mayo y que respecto a junio del año pasado la cantidad de trabajadores en huelga se redujo un 34%, que las jornadas individuales también de no trabajadas un 28%. Dice que se viene observando una caída de la conflictividad con paro.
cuento esto que dice el gobierno, la Secretaría de Trabajo, para entender cómo observan ellos la realidad a veces, Claro. ¿no? ¿Cuál es Ellos- el diagnóstico que ellos hacen? Ellos dicen que se viene observando una caída de la conflictividad con paro, que no es coyuntural, sino a lo largo del tiempo y que se profundiza con esta gestión. Lo cierto es que, con paro o sin paro, lo que hay es una multiplicación de conflictos. Claro, en algunos lugares no hay paro, porque saben que después del paro vienen más despidos. Lo que contaba, por ejemplo, recién en estas horas de Coca-Cola, entre otros sectores. Entonces, lo que hay son movilizaciones, por ahí en algunos sectores, no sé, los ceramistas de Neuquén hicieron un corte de ruta. También hay protestas en la provincia de Buenos Aires, los trabajadores de Yorgalo, los trabajadores de Morbillo, etcétera. Por ahí no necesariamente hay paro, conflicto, tensión, pero hay un estado de descomposición del aparato productivo nacional y por lo tanto del empleo argentino, que es notable simplemente revisar. Después yo entiendo que por ahí no lo vean o que estén con la cadena de la felicidad permanente de todos sus canales de televisión, pero esto está pasando. Por cierto, hay dos notas del Destape muy interesantes hoy sobre la recesión salarial. Empresas otorgaron aumentos 15% por debajo de lo proyectado al inicio del año. Una nota de Rodrigo Núñez que cuenta que las compañías apuntan al rendimiento individual de sus empleados para delinear su política salarial y que están dejando de lado a los sindicatos. De acuerdo a un relevamiento, 8 de cada 10 empresas utilizan el índice de inflación para definir incrementos de sueldo, dejando de lado las negociaciones paritarias. Esto ya pasó. Ya pasó en los 90. Que entonces las paritarias o los aumentos paritarios eran por empresa. O a veces ni siquiera por empresa, por zonas de empresa. Claro, claro, claro. Entonces son cada vez más individuales los aumentos y se van quitando de encima la molesta tarea de tener paritarias, Claro. ¿no? La mayoría de las empresas. Pasó en algún momento de la Argentina en todos los rubros. Me acuerdo el otro día lo hablaba con un trabajador bancario, con un delegado gremial, que me recordaba también en los 90 que las paritarias no eran como ahora, todavía, con la bancaria que ordenaba paritarias para la actividad bancaria. Era por bancos. Entonces cada banco otorgaba el aumento paritario que se le cantaba a las pelotas según lo que podía conseguir también Claro, el delegado el gremial delegado de ese etcétera. banco en particular. Pero no local. había paritarias colectivas, sino que eran por empresa. Hacia eso quiere ir el gobierno y en parte, en la práctica, lo está logrando, ¿no? Por otro lado, otra nota también de Sebastián Premisi. Durante el segundo trimestre se duplicaron los problemas en la cadena de pagos para pymes. Atención con este dato. Cuenta Sebastián que las pequeñas y medianas empresas están en su encrucijada. La corrida de tasas de interés fogueada por el ministro Luis Caputo para evitar una mayor disparada de dólar cortó el crédito para las pymes. Eso es lo que tiene también subir la tasa de interés para frenar el dólar, te complica el crédito. No solo a las pymes, sino a las familias que hoy están endeudadas, a los jubilados que se están endeudando con los bancos. Durante el segundo trimestre de este año volvió a profundizarse el proceso de parate y desindustrialización para las pequeñas empresas, según una encuesta realizada por la ENAC, que es la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino. De acuerdo a este trabajo, el 45% de los encuestados sostuvo que sus ventas fueron malas y que se agudizaron los problemas en la cadena de pagos. Esto es un quilombo. Cuando se empieza a complicar la cadena de pagos, empiezan a rebotarse los cheques, eso empieza a trabar el resto de la cadena y es verdaderamente complicado cuando llegás a ese lugar porque después cuesta mucho volver, ¿no? En lo que va de la gestión de Milei se destruyeron 15.000 pymes, según los datos oficiales difundidos a través del Sistema Integrado Previsional Argentino, del SIPA. Bueno, dos notas para profundizar si tienen tiempo en algún momento del día en la web del Destape. Otro foco de protesta contra Milei, hoy paro en el Hospital Naval. En medio de la irresuelta crisis salarial de los médicos del Garrahan, que ahora te voy a contar, también marchan esta tarde, otro emblemático instituto que depende del gobierno, directamente del gobierno nacional, se sumó este jueves a los centros de salud en conflicto, con un paro de 24 horas en protesta por posibles despidos. La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, ATSA, cuyo secretario general es Héctor Daer, secretario general de la CGT, realiza desde hoy una medida de fuerza en el Hospital Naval en reclamo por la continuidad laboral de 560 trabajadores, luego del anuncio de disolución de una fundación que sustenta a este instituto. Desde la Armada Argentina aseguran que no se cierra ni se privatiza y que van a mejorar los servicios de salud, pero están en alerta los trabajadores del sector frente al posible despido de 560 trabajadores por una decisión de la Armada. Y entonces Sanidad, el gremio de la sanidad, hoy realiza un paro total en el Hospital Naval. Hoy marcha de velas al obelisco de los trabajadores del Garrahan. El Garrahan no se apaga, es la consigna de la caminata con velas, convocada para este jueves en defensa del principal hospital pediátrico del país.
en el marco de un conflicto que lejos está de resolverse, salvo que crean que lo van a resolver tratando de ñoquis a los trabajadores, está lejos de resolverse. Ahí los trabajadores advierten que hay muchas renuncias por goteo de profesionales que se van yendo. Es un poco lo que también busca el gobierno, en definitiva. Sí. El agotamiento, el cansancio, el no llegar a fin de mes y que, bueno, los trabajadores renuncien. Ya son 236 trabajadores que han renunciado. Es impresionante ese número. Sí. Los escuchaba el otro día a los trabajadores y a los delegados del Garraham contando y diciendo ese número y la verdad es impactante. Sí. Porque es muy difícil además de poder sustituir. Por lo que venimos diciendo que pasa en otras áreas también. Ujú. Son trabajadores, son profesionales que se han formado durante muchísimo tiempo, que tienen, digamos, toda la dinámica de cómo funciona el Garraham y sus tareas específicas, y contratar gente nueva es imposible de reemplazar eso. Bueno, por supuesto, sin respuesta por parte del gobierno, los gremios preparan más medidas de reclamo para el mes de agosto, que además es el mes de las infancias. La movilización de este jueves está convocada para las 18 horas en Callao y Corrientes. Ojalá no llueva, ¿no? Estaba viendo si se complicaba un poco con el agua esta tarde. Para marchar al obelisco, ahí la Asociación de Trabajadores y Técnicos del Garraham definió que a partir de esta iniciativa se abre una nueva etapa de masividad y unidad en las calles en defensa del hospital. Caminata de las velas esta tarde, entonces, 18 horas. El Garraham no se apaga, salen desde Callao y Corrientes, una caminata artística con personalidades de la cultura y del cine que van a estar acompañando. Para el cierre, de hecho, la lectura de una de las cartas que leen siempre, en este caso la carta a la comunidad, va a estar a cargo de la actriz Cecilia Roth, que va a leer también la carta Bien de ahí. los trabajadores del Garraham, bien por Cecilia Roth, y una propuesta que será replicada en distintos barrios y distritos de la Argentina. Cambiamos de tema. Mientras tanto, el control en la calle o la represión. Feroz represión de la policía de la ciudad que ayer cubríamos en vivo acá con el trabajo de nuestra compañera Lula González. Está bien, se comió por lo menos 4 veces gases. Hubo uno muy directo, Sí. impresionante, que quedó registrado también en las cámaras, directo a ella, ¿no? Frente a un Congreso de la Nación completamente vallado y con las fuerzas de seguridad federales también apostadas más en la zona donde habitualmente ocupan. Lo que le quedó fue el terreno al show represivo del gobierno porteño de Jorge Macri, con sus cuerpos de infantería y motorizada de la policía de la ciudad, lanzando una cacería brutal de manifestantes en las calles aledañas a donde se realizaba la protesta. Al menos 7 personas fueron detenidas de manera arbitraria, arrastradas violentamente, reducidas a la fuerza en el suelo. Más de 30 personas fueron heridas en la represión, entre ellos un niño de 4 años que estaba en la plaza junto a su familia. Claro, está en parte de vacaciones de invierno en la ciudad. El registro del despliegue policial también evidencia la brutalidad y la irracionalidad. Reprimieron sobre las veredas, dispararon con postas de goma, lanzaron granadas aturdidoras, gases a corta distancia, directamente al cuerpo, como le ocurrió no solo a Lula, sino a Nicolás Munafó también, de C5N, que estaba en vivo transmitiendo y le tiraban a las patas, ¿no? Era, bueno, integrantes de las postas de salud, todos los que estaban ahí trabajando, referentes de derechos humanos que estaban también tratando de controlar el despliegue policial. Bueno, eso está pasando. Lo curioso es que, ya desde hace un par de semanas, a cargo de la Fuerza de Seguridad del gobierno porteño, ya no de las Fuerzas Federales de Patricia Bullrich. Lo contábamos ayer con Lula, ahí en la calle, hace por lo menos 3 semanas que la represión no la ejecuta Bullrich a través de sus fuerzas federales, tanto Gendarmería, PSA y demás, sino que es la policía porteña, ¿no? Ahí con sus chalequitos celestes y la cacería, ¿no? Salieron a levantar gente, lo veíamos ayer en vivo. Y quedó ese saldo del que les estábamos hablando, ¿no? En la marcha de los jubilados. Mientras hoy el gobierno oficializó este jueves el otorgamiento de un bono previsional de 70.000 pesos en agosto para los jubilados que perciban el haber mínimo, un bono que está congelado desde marzo de 2024. Y ANSES confirma entonces que el haber mínimo para los jubilados va a aumentar, adivinen cuánto. ¿Cuánto? Tírate A un ver. número. 15%. ¿El aumento? En cantidad de plata, en plata. Decime cuántos miles de pesos pensás que... Y por lo menos 200 lucas. Si va a No, cobrar. no. 200 lucas. 100 no. lucas. 150. No, un montón, chicos. Estamos hablando de los 80, jubilados, mucho 80, menos. yo 80. digo 80. No. El haber mínimo para los jubilados aumentará 5.000 pesos el mes que viene. 5 lucas. Un alfajor. ¿Qué es 5 lucas? A ver, pásamelo a cosas. Pásame de Sí, 5 lucas un a cosas. alfajor Una empanada de Darín. carito, una empanada de Una Darín. empanada de Darín. Una. Sí, acá en el de al lado, por 7 lucas son 3 empanadas y una gaseosa. Acá al lado. Bueno. Pide Bien, 2 lucas entonces- prestadas al viejo y se compró Sí, 3 claro, necesita 2 lucas O para el dos- viejo o para dos 3 empanadas. empanadas. 3 empanadas.
3 empanadas. Qué miseria, ¿no? Sí. Bueno, las jubilaciones mínimas durante agosto serán de 384.000 pesos. Esto en la previa del veto, que está al caer, aparentemente ya el lunes, el veto del presidente a un aumento jubilatorio. Hablando de las cosas que están sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, Gaby, ¿qué pasó hoy con un desalojo también del gobierno porteño? Parte del circo también, y de esta manera tan extraña que tienen seguramente algunos políticos de tratar de ganarse el voto, la simpatía de la gente, o suponiendo que esto sea así, durante la madrugada, aproximadamente un cachito antes de las 6 de la mañana, en la calle Bonplan, 1660, donde hace muchísimos años habita un comedor y un centro cultural referenciado en MDP, que es el movimiento MPD, perdón, de la dignidad. Movimiento Popular La Dignidad, sí. Popular La Dignidad, que está, digamos, dentro del paraguas de la UTEP. Hoy estuvieran diciendo referenciado en Grabois. Grabois está, digamos, dentro del ecosistema, Sí, pero ponele no, Grabois a todo Sí, últimamente, es ¿no? como, exactamente, porque además la gente del comedor me decían eso, lo están poniendo a Grabois en el medio porque, bueno, se ve que les garpa. Claro. Cuestión es que llegaron sin ningún tipo de orden ni nada y se llevaron puesto todo. Todo, se llevaron absolutamente todo. Quiero decir que es un comedor que trabaja hace mucho tiempo. Yo vivo ahí justo enfrente, tengo más o menos idea de cómo es el movimiento. Cada vez hay más gente, esto siempre lo digo. No es que solamente pase en este comedor. Cada vez sino más gente que está yendo a morfar ahí. que Claro. pasa en todos lados, claramente. Lo que pasa que uno lo que ve ahora es que hay, por ejemplo, cada vez más viejitos, cada vez más familias con niños, que Claro. se ve que no es gente que, por ejemplo, no tiene lugar donde vivir, ¿verdad? Que antes había muchísima, sino que es gente que no llega a morfar. Claro, Entonces claro. que capaz que zafa una comida yendo a buscar ese plato que entrega Sí, es el lo movimiento que a la dignidad. Te cuentan en todos los comedores que ya el último tramo del mes se llena de gente. Se llena de gente, lo vemos. Y bueno, efectivamente no hubo ninguna orden. Estuve hoy charlando con la gente, con especialmente Laura Vito. Quiero decir que esto estaba anunciado para ellos mismos, no para la gente del comedor, Ajá. porque a partir de las 6 de la mañana estaba lleno de patrulleros, palas mecánicas, etcétera, etcétera. O sea, y despliegue policial tipo... y los medios de comunicación, ¿no? Porque yo vi ahí, claro. estaban las cámaras de tele, Le avisaron a la tele. las cámaras de La Nación, evidentemente Bueno, bien, querían claro, claro. publicitar. Prensa. Exactamente, querían publicitar este desalojo. Claro. Vamos a escuchar a Laura Vito, que nos cuenta cómo fue la historia y sobre todo que, bueno, esto, una cosa importante, es que tienen la habilitación. Violento, arbitrario, sin motivo, sin orden judicial. O sea, ¿cuándo se ha visto que sea un desalojo sin previo aviso y sin orden judicial? Nos dicen que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sacó un decreto. No lo vimos al decreto en el boletín oficial. Los policías nos decían, miren el boletín oficial, miren, no hay nada en el boletín oficial. No sé si saldrá algo mañana. Ni el jefe del operativo se presentó para anunciar y comunicar algo completamente raro que yo no lo he visto en toda mi historia de militancia así de esta manera. Armado políticamente. Llegó el secretario de Seguridad Maximiliano Piñeiro y brindó una conferencia de prensa en la que dijo que el motivo del desalojo era ordenar la ciudad y que nosotros somos piqueteros y que estamos haciendo política en un predio ocupado, lo cual es absolutamente mentira porque no solo que el espacio está habilitado por el gobierno de la ciudad para funcionar como centro cultural y comedor comunitario, sino que el propio gobierno nos entrega la mercadería todos los días, de lunes a viernes, para desarrollar un comedor popular y darle de comer a unas 150 familias diariamente. Se llevaron todo, la comida, los instrumentos de los talleristas, el sonido, todo lo que encontraron a su paso se lo llevaron, y no solo eso, sino que pintaron los carteles identificatorios de nuestra organización, taparon los carteles de la dignidad. El primero que fueron a tapar fue el de la cara del Che Guevara, que estaba, Claro, se ve que les efectivamente. molestaba muchísimo, muchísimo. Bueno, ¿qué querés? Quiero decir, más, Es curioso, es impresionante, lo decía. es tremendo, O sea, el gobierno de la ciudad les envía alimentos, parte de un programa, ¿no?, de asistencia alimentaria, y va y lo cierra, diciendo, pero... todos los días bajan alimentos para Claro. ese comedor, porque si uno se fija en la nómina de comedores Está registrado. registrados Claro. por el gobierno de la ciudad, está este comedor Impresionante.
que funciona ahí en Bonplan 1660 en el barrio de Palermo. Y Laura me facilitó, si lo podemos mostrar, esta es la habilitación. Todos los años tienen que hacer la habilitación y esta es la habilitación de este año, abril de este año, fecha abril de este año, y está habilitado para comedor comunitario y centro cultural. La cantidad de mentiras que se están diciendo son infinitas, ¿no? Como por ejemplo que ahí funcionaba un salón de bellezas. Son chicas de una comunidad de mujeres liberadas que pusieron en un lugarcito pequeñito que hacen las uñas, digamos, se ganan el mango con eso, y es un lugar muy pequeñito dentro, digamos, de todo lo que es el comedor y el centro cultural. El centro cultural no se alquila el lugar, siempre hay, digamos, algunas manifestaciones artísticas. Recuerdo que en el 2007, esto ya vienen queriendo cerrarlo desde hace rato, en el 2007 tocó ahí nada más y nada menos que el Flaco Spinetta para tratar, digamos, de visibilizar que no cerraran el lugar. Esto se inició en el 2001. ¿Se acuerdan cuando fueron las asambleas barriales populares? Bueno, la asamblea de Palermo ocupó ese lugar que estaba ahí. Claro, antes no había nada ahí, era un lugar cerrado, qué sé yo, y en las asambleas populares, y luego lo fueron habilitando. Cuando esto comenzó a funcionar, lo habilitaron y todos los años lo habilitan. Bueno, evidentemente es una gran mentira lo que están promocionando, lo está promocionando el propio Jorge Macri, las imágenes que veíamos las posteó él mismo, Laura Alonso también diciendo es el desalojo número 300, no sé cuánto. Bueno, es parte de la campaña. Pero me imagino, perdón Gaby, que debe ser un lugar muy atractivo para algún tipo de emprendimiento inmobiliario, ¿no? Funciona, adelante de eso funciona un mercado, digamos, de agroecológico. Porque no sea cosa que después en unos meses vos nos venga y nos diga, che, están haciendo una terrible torre ahí. De repente hay un negocio inmobiliario tendrían que que desalojar a toda la gente que está dentro del mercado comunitario. Eso es muy difícil. Además tengo entendido que es un edificio histórico, que no lo van a poder demoler así tan fácilmente. Creo yo simplemente que tiene que ver como parte de la campaña, más del show, como lo que contábamos de Patricia Bullrich. La única cagada de todo esto es que hay mucha gente que hoy se quedó sin morfar, ¿no? Hoy se quedó sin morfar porque además está la calle vallada. Esto va a seguir. Hablaba con la gente que mañana van a estar tratando de hacer un abrazo para tratar de visibilizar la cuestión. Bueno, lo seguiremos, vamos a seguir el caso. Cambiamos de tema ahora. Se armó un club de gobernadores contra Milei y lejos del PJ. Reunidos en Buenos Aires, varios de los mandatarios provinciales con mayor peso político del país anunciaron este miércoles que van a formar un frente electoral común para competir en octubre. Metieron foto ahí. Martín Yarlora de Córdoba, Maxi Puyaro de Santa Fe, Nacho Torres de Chubut, esto fue en la casa del gobierno de Chubut en la ciudad de Buenos Aires, Carlos Sadir de Jujuy y Claudio Vidal de Santa Cruz, un mismo armado nacional al que bautizaron provisoriamente Un Grito Federal, hasta que le encuentren un nombre definitivo a esta alianza. Por ahora se llama así, Un Grito Federal. Son gobernadores que vienen del radicalismo, otros que vienen del PRO, bueno, otros más de peronismos provinciales, etcétera. Participó incluso Juan Schiaretti. Parece que podría llegar a sumarse alguno más. Se hablaba ahí de la incorporación de Valdés, entre otros, ¿no? Pero bueno, la idea con la que venían trabajando desde hace tiempo es la de construir una especie de tercera vía que les permita, o intentar al menos, yo no sé si existe la avenida al medio, eso me parece que ya está bastante dinamitado, pero romper con la polarización electoral entre el gobierno nacional y el kirchnerismo o el peronismo, un escenario que entienden especialmente los gobernadores que es una disputa impulsada especialmente desde el AMBA, ¿no? Desde el área metropolitana de Buenos Aires. Por eso el federalismo será uno de los principales ejes, al menos de la discusión pública que van a impulsar o que tratan de impulsar estos gobernadores, que ya vienen marcando diferencias con el gobierno nacional, al que acompañaron también en gran medida varios de ellos, sobre todo en este caso en algunas leyes que fueron aprobadas en el Congreso, pero ahora está la tensión por los reclamos por los fondos federales, lo que ya venimos hablando, ¿no? Las rutas, etcétera, la obra pública, etcétera. Y también, bueno, parece que el gobierno nacional quiere profundizar en quedarse con recursos de las provincias para que le cierren los números o los supuestos números macro a nivel nacional. Yarlora anunció hace poco, de hecho, un aumento a los jubilados por fuera de la pauta nacional. Dijo que ahora se va a hacer cargo de las obras que Nación no financia en Córdoba, algo de lo que vienen hablando distintos gobernadores. Esto es un sector de los gobernadores, ¿no? Después hay otro sector que son los sectores de las provincias peronistas. Y ahí tenés a Axel Kicillof, a Ricardo Quintela, tenés a Sergio Silioto de La Pampa, a Melella de Tierra del Fuego, lo podés ubicar también ahí, aunque no necesariamente parte de una misma liga, pero también a Gildo Infran de Formosa. Y esta viene a ser como una liga aparte, ni siquiera una liga, es un club.
un club de gobernadores, 5 provincias, como por supuesto importantes, que proyectan una estrategia común. Nacho Torres, de Chubut, dijo que hay una necesidad nacional de poner sobre la mesa una discusión fiscal que aporte al federalismo, y lo decía de esta manera, a ver. Desde el PRO va a haber una reunión con todo el bloque, donde tanto Rogelio Frigerio como yo les vamos a explicar de qué se tratan estos proyectos, por qué no afecta el equilibrio fiscal, qué son las asignaciones específicas, en definitiva, cuáles son las partidas de aporte del Tesoro Nacional, que es muy diferente que se subejecuta una partida que justamente se puede utilizar por ley pura y exclusivamente para el mantenimiento de rutas, que decir que afecta o atenta contra el equilibrio fiscal. Eso es una falacia total, y lo vamos a explicar claramente a los diputados para que puedan decidir con total tranquilidad. Sobre la mesa el hecho de que respalden el veto y a cambio puedan avanzar con las leyes de los gobernadores. No, en ningún momento. En ningún momento hubo ningún cambio de figurita, ni negociación, ni mucho menos. Nosotros siempre fuimos consecuentes y hablamos claro y nos reunimos, y en ese sentido no hay una instancia de si me das esto te doy esto, todo lo contrario. Acá hay una necesidad nacional de poner sobre la mesa una discusión fiscal que aporte al verdadero federalismo, que sea una matriz más justa, que le quite el pie encima a la producción y al trabajo. Y me parece que es necesario dar esa discusión. Bueno, ahí está Ignacio Torres con este nuevo espacio que podría traducirse en paralelo en un interbloque en el Congreso, en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, a partir de la nueva conformación después de las elecciones, donde esperan ahí seguir con una especie de agenda propia, ¿no? Hay varias cosas que uno puede pensar de esto. En principio, que si Milei realmente midiera tan bien en las encuestas como te dicen, si las encuestas indicaran que Milei arrasa en todo el país, muy probablemente este tipo de armados no sucedería. Porque estarían mucho más propensos los gobernadores a tratar de acordar con Milei en la provincia. Claro. Porque, ¿qué decían el año pasado? ¿Se acuerdan que lo hemos charlado? Que muchos gobernadores tenían la dificultad, vamos a ser buenos, ¿no?, entre comillas, de oponerse a las leyes que impulsaba el gobierno nacional porque Milei medía muy bien en las provincias. Eso te decían, ¿no? Bueno, vos decís, en el primer año de gobierno, año y medio, ponele que ahí había un punto. Vamos a suponer, vamos a ser buenos y vamos a suponer eso. Ahora, evidentemente, algo cambió porque hubo un quiebre, hubo un cambio de ritmo. Y posiblemente, habrá que verificarlo después en las elecciones, no lo sé, pero posiblemente entonces la idea de que Milei arrasa, de que su popularidad se mantiene en los 50 puntos de imagen positiva y qué sé yo, bueno, evidentemente por los movimientos políticos de estos días, semanas, meses, parece no ser tan así al menos, ¿no? Y estar empezando a tener, por lo menos desde los distintos dirigentes provinciales, algún tipo de reacción, no solo por las elecciones, sino porque se le está quedando con la guita al gobierno nacional y encima no le hace ni una ruta en las provincias y además va y les presenta listas propias. Bueno, parte de eso evidentemente está empezando a tener algunos movimientos políticos que se van concretando con este tipo de reuniones. Hablando de otros gobernadores, Kicillof habló en las últimas horas, afirmó que la actividad productiva en la provincia de Buenos Aires está totalmente parada y responsabilizó a la política económica del gobierno nacional, las comparó con los ajustes de Cavallo y Martínez de Oz. A ver. Concreto, tiene una política que se trata de planchar el dólar y aplastar los salarios, las jubilaciones y los ingresos. ¿Cómo le va a ir a la provincia de Buenos Aires? Porque la provincia de Buenos Aires es una provincia de trabajo, de producción, tenemos comercio, tenemos pyme, tenemos industria, tenemos pequeños productores agropecuarios, tenemos turismo, está todo parado, Luli. Sí. Está todo parado en la provincia de Buenos Aires. Y al mismo tiempo, el que tiene laburo, miedo, hoy se ve en las encuestas que superó esta cuestión de perder el trabajo o de la pobreza o de no llegar a fin de mes, el que tiene trabajo, que piensa que lo puede perder y que además la plata no le alcanza. Entonces, hoy estamos en una situación muy distinta que ya se empieza a notar, y el responsable de todo esto es Milei con su política económica. Lo dijimos desde el primer día y lo dijimos también en la campaña anterior, que esto iba a ocurrir, no porque tengamos la bola de cristal, sino porque Milei no trajo la escuela liberal libertaria, anarcocapitalista y austríaca. Está aplicando un programa de ajuste, un plan de ajuste convencional en regla que se parece a Cavallo y a Martínez de Oz. Es eso. Bueno, ahí estaba la palabra de Axel Kicillof. Mientras tanto, y para cerrar, no cede la presión sobre el dólar a medida que avanza la tarde. ¿Cuánto está? Ya tiene que cerrar ahora, ¿no? Sí, a las 3.
cerralo ya. Sí. A las 3 de la tarde, cerrá ya porque Está no Toto para de Caputo subir. pidiendo la hora, ¿no? Toto Caputo está diciendo, ¿cuánto falta? 5 Terminalo, minutos. terminalo, 5 minutos. referís. ¿Cuánto vas a dar, muerto? Bueno, muy gracioso todo, pero 1.380 el dólar en el Uy. Banco Oficial, en el Banco Nación. 1.380 el dólar oficial para la venta. Sigue, trepa más de 4% en el día. Y ya viene subiendo en los últimos días. Presión sobre el dólar. Evidentemente el mercado no le cree al gobierno. Eso de que la macro está ordenada, no te la pierdas campeón, etcétera, etcétera. Los que mueven el dólar no le están creyendo. Va a ser un agujerazo esto para el gobierno, porque bueno, todo lo que es medio inentendible, lo del dólar futuro, todo eso, Sí. que bueno, eran dólares que estaba vendiendo 1.280 y que vencían hoy. Claro, bueno, O sea, tiene que pagar 100 pesos de diferencia por cada dólar futuro que vendió. Bueno, a 1.380 en el Banco Nación, entonces está cerrando ahora con los futuros, anotando subas generalizadas también. Expectativa, tensión, el dólar siempre genera nerviosismo y no lo tiene bajo control el gobierno definitivamente. Hasta ahí las últimas novedades en la Argentina. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Se acelera la guerra comercial de Donald Trump, que firmó este miércoles la orden ejecutiva para imponer aranceles del 50% a Brasil. La decisión llegó apenas unas horas después de que Estados Unidos sancionara al juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alejandro de Moraes, a cargo del juicio, recordemos, contra Jair Bolsonaro. ¿El motivo? Bueno, según Washington, se trata de una campaña opresiva de censura la que está llevando adelante el juez en cuestión. Detenciones arbitrarias y juicios politizados es lo que denuncian desde Washington. El motivo real, nosotros lo podemos suponer, es aleccionar, coercionar, y no solamente lo podemos suponer, sino que así lo dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Lo dejó muy en claro en un mensaje. Que esto sirva de advertencia, dijo, la toga judicial no los protege. El comunicado de la Casa Blanca anunciando, ¿no?, la confirmación de esos aranceles del 50% tiene un tono realmente beligerante. Veamos, yo, Donald Trump, dice en algún párrafo, es un comunicado bastante extenso. Yo, presidente de los Estados Unidos de América, considero que las recientes políticas, prácticas y acciones del gobierno de Brasil constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos, y por la presente declaro entonces una emergencia nacional. ¿De qué está hablando Donald Trump? Bueno, está utilizando la misma estrategia de siempre, que es declarar una emergencia nacional para sortear el control del Congreso y justificar sus decisiones en el terreno comercial. Y para eso amplió de alguna manera, desde la retórica y también desde esos comunicados y cartas y resoluciones, órdenes ejecutivas, amplió el concepto de seguridad nacional. Ya no se trata solamente de cuestiones militares, también lo son el déficit comercial, también lo son la pérdida de capacidad industrial o incluso, como lo estamos viendo en el caso de Brasil, las decisiones judiciales de otro país. Y atención, lo voy a dejar acá, pero atención a las consecuencias para la Argentina, porque se suele decir que cualquier resfrío en Brasil es una gripe en Argentina. Totalmente, claro. 50% de aranceles de todo, sobre todo lo que procede de Brasil, va a tener sus consecuencias. Si bien podrían abrirse oportunidades de mercado, incluso para la Argentina, el golpe general al comercio regional, incluso acá al comercio bilateral, será mucho mayor que cualquier ganancia aislada. Lula lo viene diciendo una y otra vez desde hace tiempo. Brasil es un país soberano, pero no hay repetición que alcance para hacer entrar en razón a Donald Trump. El presidente brasileño denunció nuevamente la interferencia del gobierno estadounidense en el sistema de justicia y su país también se solidarizó con Moraes. Blanco, según él mismo escribió en las redes sociales, de sanciones impulsadas por políticos brasileños que traicionan a su pueblo en defensa de intereses propios. En referencia, entre otros, al hijo Bolsonaro, que hace meses se radicó en Estados Unidos, donde está haciendo lobby para que efectivamente desde Washington se tomen sanciones
contra Brasil. No es la primera vez que Trump hace una ensalada mixta, mezclada de lo comercial y lo geopolítico, Claro. así como Estados Unidos castiga a Brasil con aranceles por el juicio a Bolsonaro o a India. Hablábamos de esto esta semana, ¿no? Por sus vínculos con Rusia. Ahora también está amenazando a Canadá ¿Por qué? con trabar un acuerdo comercial si efectivamente reconoce un Estado palestino, porque así lo anunció el primer ministro canadiense Mark Carney. McCartney. McCartney. No nos podemos impedir, ¿no? Sí, no. De- Vos me decís McCartney y yo pienso en McCartney. McCartney. Pobre McCartney. Así lo anunció entonces el primer ministro canadiense. La intención es avanzar con el reconocimiento en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, que se va a celebrar en Nueva York en septiembre, junto a otros países como Francia y el Reino Unido, que ya sabemos, lo hemos comentado, está igual poniendo muchísimas condiciones para llegar al punto de reconocer el Estado de Palestina. Pero bueno, estamos hablando de 3 integrantes del G7. Mientras tanto, en la Argentina, ¿sabes de qué se está hablando? ¿De qué? De una posible visita de... Sí, No, no me digas. ¿Donaldo? No, el otro, el genocida. Benjamín Netanyahu. No, me estás jodiendo. No, me digas que viene Netanyahu. Bueno, la noticia la dio a conocer la agencia judía de noticias, pero después otros medios argentinos pudieron chequear con sus fuentes. Se ve que hay muchas expectativas por parte del gobierno argentino de Javier Milei de recibir al primer ministro israelí, que no solamente está encabezando el genocidio en la Franja de Gaza y la expansión colonial en Cisjordania, sino que además es objeto de una solicitud de arresto, de una orden de arresto por parte de la justicia internacional, acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad. ¿Y si lo vienen a detener acá? Si viene a la Argentina, ¿lo detienen acá? Sería muy llamativo. Para no mí creo no- que suceda. No va a ser tan fácil, ¿eh? No, me imagino. Para un Benjamín Netanyahu venir acá, Claro. visita de Estado, más allá además de la cuestión judicial, ¿eh? Sí, Yo creo sí. que en general no sé si las y los argentinos están muy dispuestos a recibirlo en este momento. Será interesante de ver, Ver. en todo caso, ¿no? Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. De 14 a 17 horas. En El Destape 1070.